Desaparecidos y consecuencias del combate a la delincuencia organizada. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente, porque ya ha estado aquí con nosotros, a nuestro invitado. Nos acompaña el día de hoy Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia AC. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, afortunadamente. Gracias por invitarnos de nueva cuenta. No, hombre, oye, hablábamos aquí con nuestros radioescuchas de este tema, que bueno, es un tema duro, es un tema difícil, pero es una realidad. Y yo les platicaba y se los aclaré que de esta cuestión que pasó hace, pues, este aviso, ¿no? Por parte de la Secretaría de Gobernación hace poco más de 2 semanas, en donde por primera vez públicamente, ¿no? Pues hablaron de una lista, hablaron de un número de desaparecidos. Yo lo que hice, te soy sincera, es casi, pues transmitir textualmente lo que había dicho la Secretaría de Gobernación. A mí lo que me gustaría platicar contigo es qué tan real es esto, de dónde viene. A mí me asusta que te digan desaparecidos, te dicen 26,000, son muchísimos, y luego te dicen, pero 20,000 de ellos ya estaban relacionados con algún acontecimiento, pero 5,000 todavía no saben. Entonces, ahí que nos expliques primero que nada también todo este concepto de desaparecidos. Claro, y nuevamente gracias por invitarnos. Mira, lo que pasa es que en esta cifra de desaparecidos aglutinaron bajo un concepto de desaparecidos varias categorías, porque están poniendo ahí desde personas que a lo mejor están extraviadas y que en su familia no saben dónde están, me voy al extremo opuesto, que son desapariciones forzosas. Y me voy a concentrar en esta última categoría, porque las desapariciones forzosas son las que más nos deberían de preocupar. La definición de la ONU sobre este tema, y hay un reporte de hecho desde 2011, es aquellos eventos en los cuales fuerzas del Estado intervienen para sustraer a alguna persona o a algún grupo de personas o una comunidad entera de sus actividades comunes y corrientes por temas de seguridad, combate a la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es una flagrante violación a los más elementales derechos humanos de la ciudadanía. Pero se sabe que el Estado lo hizo, o sea, claro. Alguien entró, llegó a tu casa y se llevó al marido, por decirte algo, o sea, se sabe que el Estado se lo llevó. Así es, entonces dentro de ese número de 26,000 personas hay un número, no sabemos exactamente cuántas, pero para darnos una idea, Human Rights Watch presenta hace unas semanas, concretamente el 20 de febrero, presenta un reporte donde documentan, ahí sí, uno por uno, personas en los cuales tenemos datos de nombre, lugar de ubicación, fecha del evento, probables responsables, etcétera, ¿no? Y alguien dice, oye, es que no son tantos. Bueno, yo diría, pues, el hecho de que haya 249 casos y dentro de ellos más de 140 con nombre y apellido, sí es algo que nos debe de preocupar y de ocupar. Porque aquí se trata no solamente de hacer una crítica hacia el pasado, sino de estar seguros de que esto no sigue sucediendo. Ahora, ¿por qué una institución americana? O sea, dices Human Watch, ¿por qué? ¿Ellos son americanos? Es una institución... Oye, es increíble que ellos estén viendo a ver a quiénes son los desaparecidos mexicanos. Pues mira, lamentablemente aquí opera uno de esos principios de que dicen que a los perros y a los políticos con los periodicazos se les domestica, ¿no? Y algo aquí sucede así. Muchas veces las ONGs nacionales, pues hablamos y hablamos, pero de repente las ONGs extranjeras pueden recibir un poquito más de atención porque justamente hay la visibilidad en los medios fuera de México. Una nota en el New York Times de repente puede ser más poderosa que mucho esfuerzo, ¿no? Y digo, está bien que lo hagan. Nosotros, de hecho, hemos trabajado de la mano con organizaciones como Human Rights Watch. Estuvimos con ellos en Washington hace algunos meses y pues el hecho de que estos temas se ventilen como sea es importante porque hay comunidades que han sufrido el embate de una política de seguridad y justicia que fue francamente desastrosa. Entonces la ONU te dice, cuando hay fuerza, cuando el Estado llega, eso es considerado una persona que desaparece, o sea, la saca de su entorno, se la lleva, ahí es una persona desaparecida. Bajo el vocablo de desaparición forzada. Forzada. ¿No? O sea, una desaparición forzosa es cuando justamente no se ocasiona por otro evento, sino que interviene una fuerza del Estado y hace que esa persona pues se pierda, desaparezca de su lugar de origen. Pero ahorita estamos hablando de que no se sabe. Pues no, por lo menos estas personas que están documentadas, insisto, con nombre y apellido, hoy por hoy no se tiene noción de cuál es su paradero o, vamos a hablarlo concretamente, si siquiera siguen vivas. Claro. ¿No? Que ese es otro de los grandes rubros e interrogantes. Y mira, cuando ves estas cifras de 26,000, pues alguien puede decir son muchas o pocas, para nosotros son muchísimas, como que hubiera dos personas, o una sola persona que hubiera sido motivo de una desaparición forzada o forzosa, quiere decir que hay una política de Estado
o por lo menos fuerzas estatales que están incurriendo en prácticas que están totalmente al margen de la ley. Claro. Ahora, lo que no se sabe, Juan Francisco, es todo lo en la delincuencia organizada. Pues tú no sabes cuánta gente se muere ahí o cuánta gente desaparece, porque muchas veces son luchas entre ellos mismos. ¿Y cómo puedes saber? Bueno, ese es otro de los grandes problemas. Otro informe de Human Rights Watch del año pasado, todavía siendo Calderón presidente, se lo presentan, y cuando estaba esta famosa cifra de muertes por presunta rivalidad delincuencial, que al principio del sexenio de Calderón se manejaba como que era una cifra que reflejaba el éxito del proyecto, porque la premisa era, entre más muertos haya entre ellos, menor capacidad tendrán de seguir delinquiendo, ¿no? Lo cual encierra una lógica perversa, porque te pone en un marco de una guerra en la cual el objetivo de las fuerzas estatales es vencer al enemigo, y una forma de vencer al enemigo es matarlo, ¿no? Esa es una lógica de una guerra. Un país no puede auspiciar una guerra hacia adentro. Entonces, este tema de que hubiera muertes por presunta rivalidad delincuencial, uno, reflejaba una lógica equivocada; dos, nos presentaba un tema que era altamente criticable, porque no había realmente un sustento metodológico de dónde salía esa cifra y a qué personas se referían. Porque no es que me digan, oye, hay, no sé, hay 500 cajas de refrescos o algo así, oye, pues, bueno, pues las cuento. No, estamos hablando de cuerpos, de seres humanos, supuesto, ¿no? Y el reporte de Human Rights Watch del año pasado logró identificar que no había un sustento documental en PGR para decir, aquí están las averiguaciones previas, donde se identifica con nombre y apellido de las personas que fueron efectivamente privadas de su vida, y aquí está la evidencia de que efectivamente pertenecían o presuntamente pertenecían a una banda delincuencial. Si tú no tienes ese sustento, realmente lo que estás dejando en entredicho es que esa cifra tenga alguna relevancia para efectos de determinar que eran delincuentes, sino por el contrario, pues a lo mejor era carne de cañón que las incluyeran en una cifra simplemente para decir, pues ni investiguen. Claro. Vamos a ponerlos en una cifra que nos parece es reflejo de una política que va a incrementar esas muertes, pero es reflejo de el éxito que está teniendo a su vez. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, y digo, lo estoy diciendo ahora, pero lo dijimos desde antes. Dijimos, esta política es equivocada porque no puede sustentarse en la muerte de mexicanos. O sea, el Estado no puede abdicar a su responsabilidad de proteger a los ciudadanos de este país, a los habitantes de este país, incluyendo a los delincuentes. Claro. Tiene que haber un régimen de Estado de Derecho para todas las personas, incluyendo los que cometen delitos. Claro, o sea, a ver, burdamente, ¿no? El Estado lo que dijo, ay, mira, qué bueno, si se matan entre ellos, pues entonces va a haber menos delincuentes. O sea, realmente fue fácil. Sí. Bueno, ahora, yo lo que no entiendo, Juan Francisco, es cómo sacan esta lista. O sea, ¿qué es? Hasta que la familia llega y dice, ¿sabes qué? Esta persona está desaparecida. ¿O cómo saben que una persona está desaparecida? Porque puede ser que la familia jamás ahora sí que lo registre, jamás lo dice a las autoridades. En la gran mayoría de las ocasiones, cuando la autoridad sale a reflejar una cifra de este tamaño, o cualquier otra cifra para el caso, su fuente natural es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay un protocolo que todos los estados tienen que seguir de alimentar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos sobre incidencia delictiva. Y viene un catálogo, obviamente, de determinados tipos de delitos, de eventos, etcétera, que tienen que reportar. Bien o mal, te iba a decir que es el mejor, es probablemente el único... Es la única forma. Es la única forma de llegarnos información, tanto el gobierno federal o estatales para el caso, como nosotros mismos como ciudadanos. En este país la información es un activo muy, muy escaso, y en materia de delincuencia lo es más. Uno, porque solamente tenemos esa fuente que es la más fidedigna, pero otro, que es igualmente preocupante, es la cifra negra. Porque lo que te acabo de decir del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la información que obra en averiguaciones previas, en constancias documentales, digamos, de estados y de municipios, la federación, y se agrega en una sola base de datos. Pero hay otra cantidad muy importante de datos que no pasan por averiguaciones previas y que por lo tanto constituyen esa famosa cifra negra, que en algunos delitos llega a ser del 80 o hasta el 90%. No. Entonces, esta cifra que ves ahí, que parece grande, es muy probable que la cifra real sea mucho mayor que la que está ahí, porque esa proviene de una fuente de datos oficial. No necesariamente están todos. Inclusive si tú comparas esa cifra con lo que tienen las comisiones de derechos humanos u otras instancias como Províctima, no coinciden.
O sea, no hay Ahora, forma de supuestamente el gobierno ahorita le dijo a todas las organizaciones de la sociedad civil, oye, si ustedes si ustedes tienen datos de personas que están desaparecidos, vénganse con nosotros. Yo no sé eso qué tanto trabajan en conjunto, tú que estás en la sociedad civil, o sea, qué tanto por ejemplo, tu cifra, vamos a poner un ejemplo, si es mucho más alta, ¿sí? Si tú vas y le dices al gobierno, oye, fíjate que la cifra es mucho más alta, ¿qué tanto te hacen caso o qué tanto realmente las checan una de la otra? Pues mira, creo que efectivamente puede haber una cierta dispersión y a lo mejor no están muy bien concentrados en atender a la ciudadanía, pero algo que no podemos dejar de hacer es estar presentes y de alguna manera manifestar, quejarnos ante ciertas incongruencias y siempre favorecer el tema de la denuncia. Algo que nos legitima como ciudadanos para todos los efectos es tener el valor de ir a denunciar. Si no tenemos el valor de ir a denunciar, es muy difícil que después vayamos a reclamar que las cosas no suceden. Denunciemos, presentemos la información y entonces sí estamos en capacidad de exigir que las autoridades hagan su trabajo. Pero si no denunciamos, digamos que el primer eslabón en esta cadena desaparece. Sí, no se sabe, como en todo, Juan Francisco, es que esto lo llevas a otros temas. Hace poco hablábamos de la violencia, por ejemplo, contra la mujer. Bueno, pues sí, resulta que hay muchísimas mujeres violentadas, pero muy pocas de ellas realmente denuncian. Entonces, eso lo aplicas como en diferentes campos. Los ciudadanos nos quejamos, pero por otro lado, a la mera hora nunca denunciamos, no nos acercamos, decimos, oye, a mí me pasó esto. Incluso hasta te roban, te hacen algo y dicen, no, ya para qué voy, ¿no? Entonces, no hay un conteo, no se sabe realmente cuántas mujeres son violentadas, cuántos robos ocurren, porque muchas de las personas no denuncias, prefieres no denunciar, Bueno, te mantienes. y esa parte de no denunciar es, por ejemplo, es el ingrediente más poderoso y más lesivo para la ciudadanía, pero que por otro lado favorece a la delincuencia. Si tú estuvieras del lado de la delincuencia dirías, para mí lo mejor que puede suceder es que la ciudadanía no denuncie. Y un efecto, por ejemplo, que se ve una conexión directa entre el fenómeno de no denunciar, que es un problema donde, insisto, la ciudadanía no somos congruentes en cierta forma, y que la autoridad no protege el derecho de denunciar, esa combinación explica que en nuestro país, en el curso, por ejemplo, de 6 años, el fenómeno de la extorsión creció en una forma exponencial. Y claro, el ingrediente básico para que la extorsión funcione es que el extorsionado no vaya a denunciar y que la autoridad no vaya de alguna forma a atacar el origen de la extorsión. Es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Y la única forma de romperlo es favoreciendo la denuncia. En eso tienen que trabajar ciudadanos y autoridades, unos y otros. Hay que hacerlo de la mano. Hicimos, por ejemplo, un programa de monitoreo en agencias del Ministerio Público del DF, justamente para determinar por qué la gente no denuncia. Y corroboramos que es por falta de tiempo, falta de atención, instalaciones que son abiertamente insalubres, incluso desordenadas, un maltrato, y con la sola visibilidad de que el agente sepa, las funcionarios sepan que están ahí vigilándose, bueno, tuvimos unos cambios impresionantes y hay que señalarlos. Hay muchos funcionarios que hacen muy bien su trabajo y hay que reconocérselos, pero también hay que indicar a aquellos que no lo están haciendo. Claro, en el momento que sabes que te están revisando y que te están viendo, pues lo haces diferente. Tenemos que ir a una pausa y ahora que regresemos me gustaría saber, bueno, qué es lo que están, cómo se ha metido México Unido contra la Delincuencia, este tema, verdades, los desaparecidos y consecuencias del combate a la delincuencia organizada. Volvemos con ustedes. Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente. ¿Y tú qué tan príncipe eres? Ma, estoy súper contenta. El chavo del que te platiqué es todo un príncipe. Cuando venga por mí lo vas a conocer. No, ese no es. Es bueno saber que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por Príncipe Marinel. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Esta Cuaresma pesca los precios más bajos de México solo en Bodega Aurrerá.
Aceite Aurrera 900 mililitros, 18.80. Rosa Escatino Super Extra 900 gramos, 9.90. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos. Llegó el momento de decir lo que pensamos para que México se convierta en el país que todos queremos. Hoy, en el Gobierno de la República, estamos elaborando el plan con el que vamos a mover a México en los próximos 6 años. Y nos gustaría contar con tus ideas. Entra a www.pnd.gov.mx. Participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acompáñanos con tu familia este domingo 17 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Vamos a defender lo nuestro. Sí a la modernización de Pemex sin privatizar. Y en contra del IVA en alimentos y medicinas. No faltes. Por ti y para ti, PRD. Tengo derecho a disfrutar de la vida. Tengo derecho a convivir con respeto. Tengo derecho a oportunidades de trabajo. Tengo derecho a un tratamiento médico de calidad y a un trato digno. Las personas que vivimos con VIH o SIDA, como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH. Llama al 01800-715-2000 o visita la página www.cndh.org.mx. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si visitas o viajas cerca de un bosque, recuerda, no fumes ni tires colillas. Si prendes una fogata, rodéala con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca. Evitemos incendios forestales. Más información en www.conafor.gov.mx. Reporta incendios forestales al 01800 4623 6346. Gobierno de la República. El Senado de la República aprobó la primera reforma laboral de los últimos 40 años. Porque un país productivo se construye con más empleo. Con trabajo digno. Sin discriminación. Con mejores salarios y condiciones de trabajo. Con más igualdad de género. Con mayor seguridad para los trabajadores. Con transparencia y democracia sindical. Protegiendo a los menores contra la explotación. Con más capacitación. Así, mano con mano, movemos juntos a México. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Papá, mamá, hoy la reforma educativa ya es parte de la Constitución, lo que te asegura más calidad en la educación de tus hijos. Con una mejor preparación, podrán enfrentar el futuro de manera más exitosa. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Todos tenemos los mismos derechos. Derecho a la educación. Derecho a trabajar. A participar en actividades recreativas. Y ser el mejor. A no ser discriminado. Somos personas con discapacidad y como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH. Llama al 01800-715-2000 o visita la página www.cndh.org.mx. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Continuamos platicando con Juan Francisco Torres Landa, el secretario general de México Unido contra la Delincuencia. A ver, algo que me gustaría, que lo estamos platicando ahorita en el corte, Juan Francisco, decíamos que los desaparecidos están muy relacionados con el crimen organizado, pero hay una parte que muchas veces no lo tomamos en cuenta, que es la cuestión de los migrantes. ¿Cómo es que los migrantes desaparecen? O sea, son todos los que vienen de Centroamérica, todo lo que es Guatemala, Nicaragua, entran a México y ¿qué? ¿Es el paso para llegar a los Estados Unidos o a veces buscan quedarse en México? Sí, definitivamente nuestro país está geográficamente ubicado, como sabemos, al sur del mercado más importante laboral prácticamente en el mundo, y ese es un fenómeno que hace que por nuestro país transite una cantidad muy importante de personas. De hecho, las cifras oficiales oscilan entre 200 y 250,000 personas al año. ¿Cómo crees? ¿De que los que entran? Los que pasan por nuestro país y que de alguna manera
cruzan de Centro Sudamérica y van hacia Estados Unidos y que pasan por nuestro país, ¿no? Pero el gobierno sí sabe de cuántas personas entran, eso sí se registra. Sí sabe, definitivamente, porque hay una estadística tanto de, digamos, los que cruzan por la frontera sur, hay métodos de referencia de cuántos están cruzando y también saben eventualmente cuántos cruzan a Estados Unidos y cuántos los rebotan. Entonces, el Instituto Nacional de Migración, inclusive en entrevista con ellos, nos daban las cifras y sabían perfectamente que estaban entre esos rangos. Ese rango coincide con la información que aparece en los informes de 2009 y 2011 de la CNDH, donde el foco fue justamente determinar qué estaba pasando con los migrantes en materia de violaciones de derechos humanos. Y los reportes que ahí aparecen y las recomendaciones son francamente escalofriantes. Pero fíjate, yo estaba leyendo hace poco un artículo que decía que ya empezaron a llegar tal cantidad de migrantes que tuvieron que empezar a cerrar. Había albergues, ¿sí?, que los cerraron no porque no tuvieran, al contrario, porque tenían una sobredemanda, ya no podían aceptarlos a ellos, entonces los cerraron. Entonces todas estas personas, y yo pienso en todas las mujeres, en todas las jovencitas, en todo este trayecto que a veces es, pues no sé, eran semanas, eran meses, ¿qué les pasa? Pues mira, lo que les pasa es muy sencillo. Están expuestos a una verdadera tragedia a niveles de pena nacional, lo que les está sucediendo, porque de ser simplemente incidentes aislados, ya existe toda una bandas de delincuencia organizada que se aprovechan de estos grupos de migrantes, que son básicamente carne de cañón para efectos de extorsión, de secuestro, de talleres de trabajo forzado, de desapariciones, de tráfico de órganos, tráfico de infantes, todas las actividades que tú quieras, todas las están cometiendo. El famoso, por ejemplo, descubrimiento en San Fernando de esa encuentro de una muerte masiva de muchas personas, eran migrantes, y que solamente se supo porque unos de ellos pudieron escapar, sí me acuerdo, y en la Marina los detectaron y fueron a ver, etcétera. Y mira, muchos de estos, los recuentos están ahí. Hay libros, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reportes que hizo el visitador en aquel momento, Mauricio Fara, donde se documenta, por ejemplo, que el famoso Tren de la Bestia, cuando los detienen, bajan a algunos de los migrantes y a los primeros los matan a quemarropa, literalmente como si fuera un campo de exterminio para controlar a los demás. Claro, al primero que le matan le dan un balazo en la cabeza y los demás se ponen muy dóciles, ¿no? Y estás hablando de que estos eventos suceden básicamente en forma diaria y estas personas después son extorsionadas, piden rescates a sus familiares, bien sea en Centroamérica o en Estados Unidos, y eventualmente pues los dejarán ir. Algunos otros no los dejan ir, como los de San Fernando, que los encontramos muertos. O también los meten en todo lo que tú dices a un trabajo forzado, o sea, decía, ya tú ya no te sigues tu viaje, te quedas aquí y te metes a un trabajo forzado. Claro, y les dicen, mientras tu familia responde, necesito que hagas esto, ¿no? Y entonces pues los ponen a trabajar ahí, repito, pues son una especie de esclavitud, porque no hay otra forma de señalarlo, y están expuestos pues a una tragedia de la cual, insisto, como mexicanos deberíamos estar sumamente indignados y sumamente preocupados. Cuando nosotros presentamos nuestro informe el año pasado, en donde requerimos autoridades que nos dijeran qué habían hecho con las recomendaciones que le hizo la CNDH en 2009 y 2011, los reportes que tenemos por escrito es que ni autoridades estatales ni autoridades federales, y aquí todos los colores partidistas en ese sentido son homogéneos, pecaron de omisión, porque básicamente ninguna autoridad dijo, si yo hice algo al respecto. Todos se dijeron, a mí no me toca, no es mi competencia, yo no sé de esto, etcétera, 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 y todos se echaron la bolita. Pero mientras tanto, insisto, como país deberíamos estar sumamente avergonzados de lo que está sucediendo. Sí, porque ahí a quién le toca, por ejemplo, al gobierno federal, o le toca a cada estado, o depende por el estado que vayan entrando, o sea, ¿a quién le toca proteger a esas personas? Eso es lo que es muy difícil de definir, porque el gobernador de ahí te puede decir, o incluso el presidente municipal, oye, pues a mí pasó en mi municipio, pero no me toca, ¿sí? O le toca al gobernador o al gobierno, o sea, ahí que se echan la bolita unos a otros. Se echan la bolita, pero fíjate, si nos vamos hasta un tema muy elemental, muy básico, que es, ¿quién te puede requerir una acreditación de tu estatus migratorio? La única autoridad que está facultada en el país es el Instituto Nacional de Migración. Nadie más, ni los soldados, ni las policías, ni los gobernadores, nadie está facultado, porque es una cuestión que está perfectamente reservada. Yo te diría, ¿lo hacen otras autoridades? Pero por supuesto que sí. Y la autoridad, en vez de proteger a los migrantes, en una muy buena medida, lo que hacen es que ese es el elemento para extorsionarlos. Porque les dicen, ¿dónde está tu visa? ¿Dónde está tu pasaporte? Evidentemente no lo tienen, y en ese momento se sienten totalmente Eres ilegal y ahora te amuelas. Y ahora te amuelas, claro.
si me cubres la cuota del día, ¿no? Que pueden ser 50, $100, puedes pasar. Imagínate tú el negocio del que estamos hablando cuando detienen 20, 30, 40 personas, de $100 por persona, pues no suena mal. Se vuelve un negociazo. No suena mal, ¿no? Oye, ¿qué tanto se enteran esto, por ejemplo, en países de Guatemala, Nicaragua, Centroamérica? ¿Qué tanto saben lo que les pasa si entran a México? O sea, digo, no quiero sonar así, pero para lo menos que sepan, ¿verdad? Y que no tomen la decisión de venirse nada más al aire. Lo saben muy bien. Así lo saben. Por supuesto que lo saben y ha sido motivo de inclusive conferencias regionales para tratar de aminorar el impacto de lo que esto está generando. Nosotros pensamos que, por ejemplo, una actitud mucho más solidaria sería darles visas a estas personas, una visa temporal para que por lo menos durante el trayecto de viaje dentro del país no estuvieran expuestos a tantos riesgos, porque hoy por hoy el no tener ese papelito es lo que los hace mucho más vulnerables, porque, por ejemplo, en entrevistas con los migrantes decía, oye, las violaron, las vejaron, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo fuiste a denunciar? Porque no puedo denunciarlo, porque soy ilegal en nuestro país. Claro, yo no y si soy yo me nadie. presento a denunciar, automáticamente me convierto en una persona que está expuesta frente a la ley, no protegida por la ley. Entonces, si no cambiamos la dinámica, este problema simplemente se va incrementando. Habrá algunos que digan, bueno, pues a mí que me importa estos cuates porque pasan por nuestro país, etcétera. Ojo, porque ya tenemos detectados que estos fenómenos que se hacen contra migrantes, se hacen también contra migrantes mexicanos y también se hacen contra las comunidades por donde pasan los migrantes, porque dicen las bandas delincuenciales, ninguna autoridad hace algo al respecto, este es un negocio muy lucrativo, oye, pues ¿para qué me espero con los migrantes? Mejor con los que están aquí viviendo también. Y hay muchas comunidades que ya están siendo expuestas y están siendo pues atacadas por este tipo de bandas, ¿no? Sí, que ni siquiera tiene que ver si eres migrante o no. Y ahí también el mexicano, o sea, al mexicano también le llega. Sí. Tienes estados como Guerrero, como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, que es conocida su vocación, digo, mal dicha vocación, pero su fenómeno de expulsión de mexicanos hacia el extranjero. Muchos de estos son también objeto de este tipo de vejaciones. Quizá no por su estatus migratorio, porque son mexicanos, pero de alguna manera son migrantes y los pueden atacar. Nosotros tenemos documentados, por ejemplo, 25 hombres que salieron de San Luis de la Paz, Guanajuato, y que no se sabe de ellos. Iban a la frontera norte y no se sabe dónde están el día de hoy. ¿Y cómo le haces ahí? Nada más su familia es la que... Imagínate, la familia está desesperada, han hecho varios encuentros con autoridades, está documentados de quién se trata, cómo se llaman, hacia dónde iban, en qué camión se tomaron, etcétera. Y no sabes. Oye, y aparte con las políticas de Estados Unidos ahorita pensarías que ya, o sea, de que menos personas están tratando de cruzar, pero este fenómeno sigue todavía. Sí, obviamente el tema de que hay una recesión en Estados Unidos sí reduce algo el flujo migratorio, pero no lo detiene. Ay, no. No lo detiene en lo absoluto. Incluso estas famosas bardas y tecnología que han edificado, cayó la muralla de Berlín, pero ahora tenemos otra mucho más grande en nuestro país, ¿no? O en el país vecino. Y resulta que lo que hace eso es, no dificulta tanto el paso, lo que hace es más difícil el regreso. Entonces el fenómeno migratorio se está afectando por esto, pero el cruce se está dando. Muchas veces por zonas mucho menos amigables, donde el riesgo es mayor, desiertos, ¿no? Básicamente, donde el índice de letalidad es mayor al que uno esperaría de algo que debería ser mucho más negociado entre las partes. Había un programa en los 60s de migración oficial que funcionaba muy bien. Las personas estaban perfectamente acreditadas, las personas querían regresar a nuestro país, no querían permanecer allá, querían ir a trabajar, ganar un dinero y regresarse. Estaban perfectamente pues hecho el programa y pues por razones de políticas francamente retrógradas desapareció. Tendríamos que regresar. Ahorita que regresemos nos platicas de esto. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Cuando sumerges un polvorón marinela en tu café, el tiempo se detiene. Puedes revivir aquellas vacaciones una y otra vez, recordar el beso perfecto y hacer que los momentos felices duren para siempre. Con polvorones Marinela, detén el tiempo. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Vengo más fuerte que nunca, con precios vencedores, increíblemente bajos, con mi poderoso Precio Bodega. Compruébalo en Bodega Aurrerá, que presenta la hora y la temperatura.
Esta Cuaresma pesca los precios más bajos de México solo en Bodega Aurrerá. Aceite Aurrerá 900 mililitros, 18.80. Rosa Escatino Super Extra 900 gramos, 9.90. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. 10:47 de la mañana, 8.3 grados centígrados. Vengo más fuerte que nunca, con un precio vencedor, el más bajo de todos, el poderoso precio Bodega. Otonel línea dorada, 12 rollos, 34.90. Pañales Overlastic Jumbo, 38 piezas, 129 pesos. Bodega Aurrerá. Ahora más campeona con el precio Bodega. Vengo más fuerte que nunca, con precios vencedores, increíblemente bajos, con mi poderoso precio Bodega. Compruébalo en Bodega Aurrerá, que presentó la hora y la temperatura. Radio Centro 1030 y El Águila, compañía de seguros, la mejor opción para el seguro de tu auto, presentan el reporte vial. En estas vacaciones viaja seguro y sin perder el tiempo. Contrata tu seguro de auto con El Águila del 11 al 15 de marzo y recibirás 12 meses sin intereses, hasta 25% de descuento, más un tag y ave activado con 200 pesos de saldo. Llama al 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. El Águila, seguros para autos. Consulta tarjetas participantes. Aplican restricciones, sujeto a disponibilidad. En estas vacaciones viaja seguro y sin perder el tiempo. Contrata tu seguro de auto con El Águila del 11 al 15 de marzo y recibirás 12 meses sin intereses, hasta 25% de descuento, más un tag y ave activado con 200 pesos de saldo. Llama al 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. El Águila, seguros para autos. Consulta tarjetas participantes. Aplican restricciones, sujeto a disponibilidad. Te presentamos Terza, la nueva cobertura contra terceros sin seguro de auto, exclusiva del Águila. El Águila y Radio Centro 1030 presentaron el reporte vial. Vengo más fuerte que nunca, con un precio vencedor, el más bajo de todos, el poderoso precio Bodega. Otonel línea dorada, 12 rollos, 34.90. Pañales Overlastic Jumbo, 38 piezas, 129 pesos. Bodega Aurrerá. Ahora más campeona con el precio Bodega. Ayudar a los demás es ponerle lo sabroso. McCormick invita. Grupo Radio Centro y la Cruz Roja Mexicana le invitan para que participe en la Operación Salvavidas 2013. Mucho le agradeceremos se una a nuestro esfuerzo. Su donación es garantizada con equipo nuevo y desechable que se usará una sola vez. Lo esperamos en artículo 123, número 90. Donar sangre es donar vida. La primavera es un símbolo de renovación, de renacimiento, de un nuevo ciclo de vida en la naturaleza y en el universo. La llegada de la primavera es también una buena oportunidad para decretarnos abundancia, salud y felicidad. Este martes 19 de marzo, a las 9 de la mañana, en el Salón Patio de la Virreina, Carlos Gil impartirá la conferencia taller Rituales de Primavera para transformar tu vida. El Salón Patio de la Virreina se encuentra ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, 1475, frente al Parque Naucali, antes de las Torres de Satélite. Mayores informes al 2487-9011. 2487-9011. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Tenemos una llamada, es una mujer de 65 años, ya nos llamó varias veces, vamos a mantenerla, su nombre como en el anonimato, que nos quiere exponer el caso, un caso muy concreto que está viviendo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la llamada. Estamos aquí en este tema de las personas desaparecidas. Sabemos que tú tienes un caso muy concreto de tu sobrina. Cuéntanos. Sí, mi sobrina desapareció en el estado de Tamaulipas el día 28 de febrero y a la fecha no tenemos ni una pista. Bueno, la única pista que se encontró fue que ella iba en su carro y como a los 8 días lo encontraron.
pero le pusieron unas placas del estado de Tabasco y no sé. El caso es que mi sobrina tiene 36 años, iba con otra señora y iban a sí lo puedo decir, ¿verdad? Sí, claro. Iban a poner uñas, según con ese pretexto fueron, pero aquí no es, por ejemplo, de lo que estoy escuchando en el radio, que él hubiera salido a trabajar. Uh-huh. ¿Y no ha sabido nada? ¿Ustedes levantaron algún acta? Sí, inmediatamente. O sea, ya parece que la levantaron el día 1 de febrero. De marzo, ha de haber sido. Uh-huh. No, porque ella desapareció el 28 de enero, perdón. Ah, perfecto. Uh-huh. Sí. Y el 1 de febrero levantaron luego la denuncia y hasta la fecha no tenemos ni rastros de ella. Y pues ahora sí que a mí me duele mucho porque mi hermano está amputado. Mi hermano ya perdió un ojo y tiene como el 5%, 10% de visión en el otro. Entonces él no puede hacer nada. ¿Y la persona que iba con ella, esta otra mujer, también desapareció? Sí, también. Las dos. Sí, las dos. Ahora, te agradezco muchísimo la llamada, de veras. Nada más quería yo preguntarle su opinión a Juan Francisco. ¿Qué es lo que te recomienda él hacer en este caso o a tu familia? Sí. Pues mira, obviamente lamentamos este tipo de eventos y más lamentamos que no sean aislados, sino que haya lamentablemente muchos de estos. Lo que nosotros les ofrecemos es, tenemos un programa de atención a víctimas en que si contactan a la asociación, pueden ahí recibir asesoría de todo tipo e incluso nos ofrecemos nosotros a dar seguimiento con las autoridades para que no se convierta en un caso más, sino que haya un seguimiento más puntual y tratemos de lograr que haya una respuesta mucho más eficiente de lo que lamentablemente se escucha en algunos casos como el que nos está narrando. Entonces nosotros ponemos a su atención esa posibilidad. El teléfono acá en la oficina es 55 15 67 59. Y tenemos una página de internet donde también pueden denunciar, porque muchas veces la ciudadanía con justa razón teme por su seguridad a la hora de denunciar. Debemos de vencer ese miedo y denunciar, pero nosotros podemos justamente hacer contacto con las autoridades para que ese miedo no se traduzca en la mala, digamos, el mal resultado de que el asunto no llegue a conocimiento de las autoridades. Insisto, lamento mucho lo que le está sucediendo y ojalá podamos ayudarle. Y tenemos aquí tus datos, ¿nos permites dárselos al licenciado Juan Francisco? Sí. Para que se comunique con tu familia y puedan ustedes canalizar este caso. Pues muchísimas gracias y estaremos muy pendientes y ojalá de veras esto se solucione. Muchas gracias. Les agradezco mucho. La página de ¿cuál es? Es www.mucd.org.mx. MUCD son las siglas de México Unido contra la Delincuencia. M de mamá, U, C de casa, D. .org.mx. U, S, G. Sí, pero de todas maneras aquí tenemos tu teléfono, si quieres nos comunicamos terminando el programa contigo. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Fíjate, Juan Francisco, es impresionante, ¿verdad? Ahora sí que nada más platicando y me imagino que como ha de haber muchísimos casos desesperantes, ¿verdad? De que dices, iba en el camino, desapareció y no sabemos. Y bueno, en este caso era una mujer, ¿verdad? Que va a trabajar normalmente, no tiene nada que ver, ni es migrante, ni está haciendo algo malo. ¿Sucede mucho esto? Sí, mira, como justamente lo estaba ahorita anunciando, tenemos nosotros un programa de atención a víctimas a nivel nacional y llevamos una bitácora semanal de pues, las personas que nos llaman y qué hacemos, el seguimiento. Y es triste, literalmente cada lunes que nos levantamos con ese reporte, ver la cantidad de accidentes, de problemas, de tragedias que se nos notifican y literalmente de todo el país. Debo señalar que Tamaulipas se cuece aparte. O sea, lo que está sucediendo en Tamaulipas es la preocupación más grande que tenemos dentro de la organización, muy por encima incluso de zonas que son ya de suyo preocupantes, como pueden ser la Laguna, es decir, toda la comarca lagunera,
Michoacán, Guerrero, etcétera, que tienen problemas muy serios, Chihuahua, pero en Tamaulipas estamos hablando que el estado entero está fuera de control. No sabemos qué está sucediendo ahí, pero hay ciudades como Tampico, como Ciudad Victoria, Nuevo Laredo. Yo conozco personas de Tampico, por ejemplo, que lo que han hecho es salirse a vivir de Tampico. Yo tenía una pariente ahí que salió, se vació, o bien, pues no sé si la población se protege, se retrae y ya no, ¿qué hacer? Porque bueno, hay personas que tienen posibilidad de salirse, pero hay otras personas que no pueden salirte, que dices, oye, me gustaría salirme de mi país, de mi ciudad, y yo ahora ¿cómo le hago? Y ambos fenómenos, que bien sea la expulsión, ¿no? Es gente que puede estar desplazada, con o sin recursos, como tú bien señalas, u otros que se apertrechan, de alguna manera se fortalecen en sus casas, pero en ambos casos lo que está sucediendo es que los espacios públicos se están perdiendo, y esos espacios públicos que son lugares naturales de convivencia, los ocupa la delincuencia y las personas que están encargadas, digamos, de hacer que esta nueva condición fuera del Estado de Derecho permanezca, porque son las condiciones que les permiten, pues, delinquir, que les permiten transitar drogas, que les permiten transitar armas, etcétera, en forma mucho más impune, ¿no? Entonces, es una receta perdedora, es un cóctel muy, muy delicado, y algo que tenemos que revertir necesariamente, porque si no, la pérdida va a ser permanente. Ay, no, pero no está fácil. Ahí, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, ¿qué hacer? O sea, bueno, se te antoja decir, pues por la fuerza, ¿no? Que entre el ejército y que los ponga en orden, pero tampoco no es la solución tampoco. Es una aspirina. La solución de fondo es que tiene que haber un rescate del binomio autoridad-ciudadanía, donde la autoridad se dedica a hacer lo que le corresponde, que es garantizarnos seguridad y justicia, y donde la ciudadanía pueda desempeñar su labor de trabajo, educación, salud, etcétera, pero hacerlo en condiciones donde no esté exponiendo día a día su vida o sus pertenencias, su integridad corporal. Pero fíjate, tenemos aquí una llamada anónima también de Aguascalientes que nos dice, bueno, es una situación de que alguien de la familia robó, pero el caso es que la familia expone el caso a la policía, les dijeron que fueran al Tribunal de Abogados de la UNAM para pedir asesoría. A lo que refiere esta persona es que con la seguridad de hoy en día, ni siquiera la policía ni las delegaciones se puede contar, o sea, no tenemos confianza en ellas y bueno, nos felicita mucho y que sigamos haciendo este tipo de programas, pero lo que voy es, y me gustaría ahora que regresemos, Francisco, tocar este tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ciudadanía que dices, voy, denuncio, no encuentro respuesta, entonces mejor ya no denuncio, me espero a ver si el gobierno hace algo, el gobierno no hace nada, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Este binomio del que tú hablas de gobierno y sociedad civil. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día. Sí. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Transmite con 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. XEQR AM. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Solo en Walmart encuentra la mayor variedad de productos a precios bajos. Walmart y Radio Centro 1030, calidad en tu vida, presentan su Noticentro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les recuerdo que con motivo del segundo puente largo del año, el próximo lunes no habrá actividad financiera en el país, mientras que el metro brindará servicio con horario de día festivo, esto es de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. La Policía Federal pondrá en marcha un operativo especial de seguridad y vigilancia en el que participarán más de 7,000 elementos. Se pondrá especial atención en terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos, puntos fronterizos y en toda la red carretera nacional. El presidente Enrique Peña Nieto pondrá en marcha este viernes a las 12:30 horas el inicio de la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2013. El acto se va a llevar a cabo en el Américas en presencia de directivos de la benemérita institución. Le informo que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación provenientes de varios estados del país van a marchar en unos minutos más por calles del Distrito Federal en rechazo a la reforma educativa. El contingente saldrá del Monumento a la Revolución con rumbo a la Secretaría de Gobernación y posteriormente hacia el Consejo de la Judicatura Federal. Con una misa y la participación de un coro, inició el acto oficial del traslado de los restos mortales del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez de la Capilla Ardiente al Museo de la Revolución. El evento es encabezado por el mandatario encargado Nicolás Maduro. Se declaró día no laborable, el segundo en menos de una semana allá en Venezuela, para que las personas puedan rendir el último adiós al fallecido mandatario. Las noticias por el momento, les saluda Gabriela Sánchez Cervantes. Muy buenos días.
Solo en Walmart encuentra la mayor variedad de productos a precios bajos. Walmart y Radio Centro 1030, calidad en tu vida, presentaron su Noticentro. ¡Abre pista! Este viernes 8 de marzo, en el Salón Los Ángeles, en su gran baile, porque todas son bonitas, celebrando a la mujer. Baila, disfruta y diviértete, haciendo gala de tus mejores pasos con la música de Nueva Nostalgia. Los Internacionales Santaneros. Son poquitos. Y la Nueva Familia. Salón Los Ángeles, celebrando a la mujer. Viernes 8 de marzo, a partir de las 19 horas. Mayores informes al 5597-5181. 5597-5181. Y recuerda, todos los martes son de danzón y los domingos de rumberos. Salón Los Ángeles. Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. A ver, en este tema de los desaparecidos, consecuencias del combate a la delincuencia organizada, Juan Francisco, ¿qué proponen ustedes para el nuevo gobierno? Yo creo que, como tú bien dices, una cosa es apuntar los problemas, sabemos que existe, tratar de llegar a los números, pero lo importante es ver qué cosas se pueden hacer, tanto el gobierno como los ciudadanos. Entonces, ¿qué les proponen ustedes directamente? Pues mira, son un par de temas, y entre los temas, ¿cuáles son las recomendaciones específicas? Uno es que tenemos que apostarle a una cultura de legalidad. Y eso se traduce en que hemos venido, por ejemplo, por años tratando de reincorporar a la currícula escolar obligatoria una materia que antes le denominamos civismo, sí, que a ti y a mí nos tocó. Por supuesto, nuestros hijos ya no recibieron esa materia. Y eso es algo que nos está impactando seriamente, porque nuestra ciudadanía joven, los jóvenes estudiantes, no distinguen realmente entre el bien y el mal, o el por qué nos conviene vivir dentro de la ley. Y eso, que parece ser algo superficial, en el fondo es fundamental de entender por qué esta dinámica tan negativa, inclusive de los ninis, la incapacidad que tienen los jóvenes para acercarse a la autoridad y respetar a la autoridad. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio radical. No, y ese orgullo de decir, yo soy mexicano, yo tengo que, además de no nada más amar a la patria, sino colaborar con la autoridad, obedecer, todo ese concepto que era lo que te enseñaban en civismo. Pues, y eso lo tenemos que entender, y lo tenemos que entender bien. Y no es un tema de DNA, porque los mexicanos que cruzamos la frontera nos comportamos, pero como ciudadanos suizos. Entonces, sí es un tema del entorno, y tenemos que cambiar ese entorno para que la autoridad nos genere respeto, nos inspire respeto y sea un círculo productivo, ¿no? ¿No la han metido esa materia? Yo tenía idea que ya había la propuesta de que se volviera a tomar esa materia, pero no la hay. Poco a poco, hay otras organizaciones, pero nosotros hemos estado muy pendientes de ese tema. Ya tenemos como 20 estados en los cuales en algunos es optativo, en algunos es obligatorio, pero no es obligatorio en todo el país, eso que quede claro. Y ha sido una lucha de titanes para que reconozcan la importancia. Entonces ahí sí le pedimos al Estado, me refiero federación y a los estados, las entidades federativas, que reconozcan que esto es algo que realmente es importante y que la incluyan como una materia obligatoria. Entonces, pasos muy concretos, materia obligatoria, cultura de legalidad. Y que hagan inclusive que haya cursos de cultura de legalidad dentro de las instituciones públicas y privadas, para que quienes de alguna manera están perdidos o no reconocen la fortaleza de vivir dentro de la ley, sepan por qué es conveniente estar en esas condiciones. Entonces, es una parte. Otra cuestión es que necesitamos justamente promover lo que nosotros denominamos empoderamiento ciudadano, que es que los ciudadanos sepamos que las leyes están ahí no para atacarnos, no para vulnerarnos, y por el contrario, para protegernos, para darnos instrumentos con los cuales vivamos en mejores condiciones. Te doy un ejemplo. En esta campaña que hicimos de monitoreo de agencias del Ministerio Público, repartimos unos trípticos en los cuales decíamos el ABC de la denuncia y tus derechos como ciudadano. En 3 hojitas muy sencillas de leer. ¿Cómo denuncio? ¿A dónde denuncio? ¿Y qué hago? ¿Y cuáles son mis derechos? Y automáticamente, con una información muy básica, muy elemental, créeme que se daba una catarsis impresionante, porque la ciudadanía entraba y decía, ya no vengo a pedir favores,
Ya no vengo a reclamar o hincarme a ver si me pueden atender, sino a decir, oye, usted lo contrataron para desempeñar un trabajo, un servicio, y yo vengo a exigirle ese servicio, en forma educada, por supuesto. No, pero usted es un servidor público que además, o sea, lo estoy pagando con mis impuestos. Es que realmente es eso, es que la ciudadanía tendríamos que exigir a todos. Tal cual. Y teniendo eso, y por ejemplo, poníamos unos carteles que decía el decálogo, ¿no? Las obligaciones básicas de la gente del Ministerio Público, y con el hecho que el ciudadano pueda voltear a ver, oye, ahí el número 4 dice que usted me tiene que atender cortésmente y usted no lo está haciendo, ¿eh? Entonces, eso genera una actitud de respeto y claro, los buenos funcionarios dicen, claro, es que así es como se debe de actuar y los malos funcionarios se empiezan a marginar. Pero si no generamos ese diálogo y ese respeto, pues entonces los buenos se vuelven malos, porque dicen, pues mira, el otro no trabaja, yo hago mucho y de todos modos no me reconocen, pues a lo mejor debo mejor hacer como el funcionario malo, ¿no? Claro. Otro tema muy importante es el tema de policías. Y ahí ha habido un debate muy importante durante los últimos años, diría yo, sobre que si el mando único, que si la Policía Federal debe hacer una cosa, que si qué deben hacer las Fuerzas Armadas, ahora el tema de la gendarmería. Y ahí lo que nosotros decimos es que debemos ser muy cuidadosos porque hemos tenido un vicio de estarle cambiando el nombre a las corporaciones como si por el cambio del nombre fueran por obra y arte de magia. Por ¿no? cambia la actitud, no el nombre. A ser mejores, ¿no? Y no, claro, tiene que ser por otra vía, tiene que ser por una vía donde, primero, debe haber una política de participación ciudadana también con las policías. Las mejores policías del mundo son aquellas en las cuales la ciudadanía tiene oportunidad de deliberar sobre cómo actúa la policía, evaluar los resultados de la policía, participarle a la policía datos que tiene la ciudadanía y sobre todo reconocer a los policías, es decir, premios ciudadanos al buen comportamiento de las policías. Eso es algo que nos está faltando muchísimo. Las mejores policías también son, por ejemplo, las de proximidad. Yo preguntaría, y lo he hecho en auditorios, ¿quién conoce a un policía de su vecindad, de su colonia, etcétera? Nadie levanta la mano, porque realmente no los conoces, no por saben supuesto. quiénes son. En el DF, por ejemplo, se inició un programa que apenas está ahorita en sus pininos, de sectores les llaman, ¿no? En los cuales las policías ya no van a estar moviéndose por toda la ciudad, sino que van a estar en sectores definidos y en colonias, en barrios, en áreas muy establecidas para que justamente tú, yo, etcétera, conozcamos quiénes son los policías y de esa manera podamos desarrollar una afinidad que hoy no existe. Sí, el de la tienda va a conocer al policía, el de la casa va a conocer al policía. Ahora, lo que es importante es que no empiece a haber corrupción en esa relación. Así es, pero yo estoy de acuerdo contigo, no conoces. Si acaso conoces algunas, lo que me decían, cada vez más las colonias se han unido y ya cierran calles y cierran privadas, entonces ahí sí contratan un policía, ahí sí lo conocen. Pero es a costa de otros ciudadanos que están viéndose afectados ahí. Y esto lo ligo con algo que nos preocupa mucho, que es este tema de las guardias civiles. Nos debe de preocupar, pero sobre todo de ocupar el reconocer que esto de que haya policías ciudadanas no es un tema que debemos de ver con buenos ojos. Entendemos que en algunas comunidades, como es ahora sabemos en Michoacán o en Guerrero, ante la desesperación por la falta de presencia de la autoridad, los ciudadanos se hayan organizado en defender a sí mismos. Eso lo entendemos y de alguna manera simpatizamos con lo que están viviendo, pero no podemos permitir que esto sea una conducta que se multiplique, porque el día de mañana, entonces, pues alguien va a decir, bueno, ¿y para qué queremos autoridades si nosotros ya nos autorregulamos? Eso está obviamente prohibido por la Constitución y tenemos que poner un semáforo rojo en que esas conductas no se multipliquen. Es un tema que hay que atender, pero las autoridades no pueden decir, mira, ya se están protegiendo ellos, entonces yo ya me relevo de la autoridad, que lo hagan ellos mismos. Eso es básicamente abdicar, es reconocer que el Estado ha desaparecido en esas comunidades. No, y provocar que los ciudadanos empiecen a ejercer esa autoridad. Vete a saber con qué reglas. Hoy tenemos aquí muchas llamadas. ¿Quieres darnos otros puntos y luego te las leo? Sí, también, por ejemplo, estamos enfatizando que el enfoque de seguridad no puede ser ya solamente considerado hacia México, sino que debería haber un enfoque regional en el cual México recupere esta capacidad de liderazgo y se entienda mejor con sus vecinos, tanto hacia el norte como hacia el sur. La estrategia de seguridad previa lo que hacía era básicamente decir, los demás son culpables y nosotros somos inocentes. Los otros son los productores, los otros son los consumidores. Y yo estoy en medio y yo nada más pues estoy tratando de lidiar con los problemas que me generaron. La dinámica debe ser distinta. La dinámica debe ser, México es parte de un entorno hemisférico en el cual distintos países tienen distintos problemas y debemos de sumar fuerzas para lograr una mejor estrategia que integralmente atienda a los problemas que estamos sufriendo.
Entonces, esa es otra llamada de atención que va más hacia la política exterior, pero que igualmente nos impacta, y esto sobre todo vigente en los estados que están limítrofes, frontera sur, frontera norte, que están padeciendo esta falta de liderazgo y esta falta de integración en políticas que sean regionales. No. A ver, te voy a leer algunas llamadas, y fíjate que varias de ellas, y ahorita lo vamos a ver, son anónimas. Nos dice María Santana Coreas, de la Tláhuac. Yo soy de Salvador y viajo constantemente desde Chiapas a Veracruz. Se sufren asaltos de las mismas personas de migración. Piden papeles y le sacan dinero. Lo mismo pasa en San Salvador. Aquí hay una que quiere permanecer anónima. Es una mujer de 62 años. Dice: a los secuestradores de mi hijo, ya sentenciados y juzgados, les impusieron un amparo y quieren que su hijo regrese a ratificar después de 5 años. Olivia Hernández nos recomienda una película para el tema relacionado a lecciones para salida. ¿Te la sabes esa? No me la sabía. Es que lo escribió en Sancida, pero yo creo que es salida, me imagino. Y aquí nos piden, ¿pueden repetir el número de personas desaparecidas? No lo alcancé a anotar, repítanlo, y muchas felicidades por el programa. Bueno, se calcula que son 26,121, pero es una lista que se está revisando. Y es una gran canasta que abarca múltiples categorías de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, realmente se supone que a finales de marzo, ¿no? A Francisco van a dar algo más concreto. Y supuestamente van a dar también la lista acumulada de este sexenio. Porque, pues digo, como bien que mal ya cumplieron más de 100 días, hay que ver qué es lo que están haciendo para que la carga sea menor. Fíjate, una llamada anónima de Cuautitlán Izcalli, que me gustaría tener el teléfono de las denuncias anónimas para denunciar. En Cuautitlán Izcalli hay un delincuente que está emparentado con los policías y no le hace nada. Solo entra y sale de las delegaciones. Ahí donde le recomiendas. Nos pueden llamar a nosotros a la oficina y nosotros nos encargamos de hacer llegar la denuncia a las autoridades correspondientes. Con mucho gusto lo hacemos. Otra llamada anónima de Aguascalientes. Una persona que vende drogas en Polanco envició a mi hijo, cayó en las redes de la delincuencia. Gracias a Dios lo detectamos a tiempo, lo intentamos. No sabemos qué hacer porque mi hijo sale dentro de una semana, pero ahora tenemos miedo de que tomen cartas en el asunto los delincuentes por miedo a denuncias, que estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Pues mira, el gran artefacto, insisto, para que la impunidad prive es justamente no denunciar. Yo entiendo que en ocasiones puede ser la percepción sea de que peligra la ciudadanía al denunciar. Mi respuesta es: peligran mucho más no denunciando. Si lo que no quieren es comparecer directamente, hay mecanismos indirectos para que esa información llegue a la autoridad. No hacerlo sí es condenarnos a la perdición. Pero ven nada más, es que esto nos demuestra, Juan Francisco, otra llamada anónima del Álvaro Obregón: ¿cómo vamos a tener confianza con la policía si con peladeces avienta balazos al aire, es muy prepotente, malvado y produce miedo o inseguridad? Por ahí, por ejemplo, mira, hay un centro de atención directa del secretario de Seguridad Pública, no pasa por nadie más, llega directo a la oficina del secretario de Seguridad Pública, le pueden llamar al secretario de Seguridad Pública y toman cartas en el asunto. De eso te puedo decir, nosotros lo hemos hecho con resultados muy buenos, donde decimos, el funcionario, lo que no podemos es descalificar en general. Lo que tenemos que decir, yo vi al policía de la patrulla tal o de la identificación tal, hizo esto y esto y esto, y por lo menos en el DF nos consta que se han tomado cartas en el asunto y son bastante enérgicos. Y la denuncia es anónima, no te piden tus datos. Es que eso es lo que veas, me gustaría hacer un llamado, ¿veas? A nuestros escuchas, a que esa denuncia la tenemos que hacer. Y un comentario de Carlos Hernández López de Iztacalco, que si el gobierno quiere ayudar a los inmigrantes, deberían de apoyar sacándolos del territorio nacional. Se pregunta cómo puede tanto inmigrante ingresar a Estados Unidos, porque los mexicanos sufren mucho cuando son indocumentados en Estados Unidos. Bueno, yo creo que el mensaje final, ¿cuál sería, Juan Francisco? Tendríamos nosotros, bueno, que el gobierno haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Que es lo que las propuestas que ustedes están dando. ¿Estas propuestas las podemos encontrar en tu página o dónde podemos saber? Sí.